Imagina que despiertas mañana y descubres que la institución en la que más has confiado durante toda tu vida te ha estado mintiendo, que las personas que te prometieron guiarte hacia la salvación, en realidad, estaban más interesadas en el peso de tu bolsillo que en el destino de tu alma, que las reglas que creías sagradas fueron escritas no por fe, sino por conveniencia. ¿Qué harías? ¿Callarías? ¿O alzarías la voz aún sabiendo que podrían quemarte vivo por ello? Hace poco más de 500 años, millones de europeos enfrentaron exactamente esa encrucijada. Y la decisión que tomaron, o que otros tomaron por ellos, cambió para siempre el mapa del mundo. Hoy te voy a contar una historia que no es solo de papas y monjes, de catedrales y hogueras. Es una historia sobre el poder, sobre la duda, sobre la valentía de cuestionar lo incuestionable. Es la historia de cuando la Iglesia se rompió desde dentro. Pero antes de continuar, si este tipo de historias te atrapa, si te gusta entender cómo el pasado moldeó el presente que vivimos, te invito a quedarte. Dale al botón de suscribir, activa la campanita y déjame un comentario contándome qué otros momentos de la historia te gustaría que exploráramos juntos. Tu participación hace que este viaje continúe. Ahora, volvamos al pasado. Cierra los ojos un momento. Imagina el olor a incienso mezclado con cera derretida, el murmullo del latín en una nave oscura, apenas iluminada por velas, el frío de la piedra bajo tus rodillas. Estás en una catedral del siglo XVI. No entiendes las palabras del sacerdote, nadie las entiende, están en un idioma que no es el tuyo, pero sabes que tu eternidad depende de ellas. ¿Cómo llegó la Iglesia a tener tanto poder sobre las almas? ¿Por qué un simple monje alemán pudo hacer tambalear un imperio de 1000 años? ¿Y qué precio pagó Europa por atreverse a pensar diferente? Las respuestas están en los próximos minutos. Acompáñame. A comienzos del siglo XVI, si hubieras preguntado a cualquier campesino, comerciante o noble de Europa occidental quién era la autoridad suprema sobre la tierra, la respuesta habría sido unánime: el Papa. No el rey de Francia, no el emperador del Sacro Imperio, no los poderosos señores de Castilla. El Papa. Y detrás del Papa, una institución que llevaba más de 1000 años construyendo su poder piedra a piedra, alma a alma, la Santa Iglesia Católica. En el año 1500, la Iglesia Católica no era simplemente una institución religiosa, era, sin exageración, la organización más poderosa, más rica y más influyente que Europa había conocido jamás. Piensa en ello. Mientras los reinos nacían y morían, mientras las dinastías se extinguían y las fronteras se redibujaban con cada guerra, la Iglesia permanecía, eterna, inmutable, o al menos eso parecía. Para entender la magnitud de este poder, hay que detenerse en los números, aunque resulten difíciles de creer. La Iglesia poseía aproximadamente 1/3 de todas las tierras cultivables de Europa occidental. 1/3. En algunas regiones de Alemania, esa cifra ascendía al 40%. En Inglaterra, los monasterios controlaban extensiones que rivalizaban con las propiedades de la propia corona. Cada aldea, por pequeña que fuera, tenía su iglesia. Cada ciudad, su catedral. Y cada catedral era un monumento no solo a Dios, sino al poder terrenal de quienes decían representarlo. Imagina por un momento que caminas por las calles de Roma en 1510. El polvo se levanta bajo tus pies mientras te aproximas a la colina vaticana. A tu alrededor, andamios y grúas de madera se alzan como gigantes dormidos. Miles de obreros, canteros de Carrara, carpinteros de Florencia, artesanos, llegados de toda la cristiandad, trabajan en lo que será la nueva Basílica de San Pedro, el proyecto más ambicioso de la arquitectura occidental, un templo que tardará más de 120 años en completarse y consumirá fortunas que habrían bastado para alimentar reinos enteros durante décadas. ¿De dónde salía tanto dinero? De todas partes. El diezmo era obligatorio. Cada familia cristiana debía entregar la 10ª parte de sus ingresos a la Iglesia. Pero eso era solo el comienzo. Existían tasas por bautizos, por matrimonios, por funerales, pagos por bendiciones, por misas especiales, por festividades. Y sobre todo, y aquí entramos en terreno oscuro, existían las indulgencias. Pero de eso hablaremos en breve. El poder de la Iglesia no se medía solo en monedas de oro o hectáreas de tierra. Se medía en algo mucho más valioso: el control de las conciencias. En una época donde el 95% de la población no sabía leer ni escribir,
donde los libros eran objetos raros y preciosos que solo existían en monasterios y palacios. El sacerdote era la única ventana al conocimiento divino. Lo que él decía era verdad. Lo que él condenaba era pecado. La Biblia estaba escrita en latín, un idioma que el pueblo llano no comprendía. Nadie podía verificar si las palabras del cura coincidían con las sagradas escrituras. Simplemente había que creer. Y creer significaba obedecer. La excomunión, ser expulsado de la iglesia, no era un castigo simbólico. Significaba la muerte social. Un excomulgado no podía comerciar, no podía casarse por la iglesia, no podía recibir los sacramentos. Y lo más aterrador, moría con la certeza de que su alma ardería eternamente en el infierno. ¿Quién se atrevería a desafiar a una institución que controlaba no solo tu vida presente, sino tu destino eterno? Pero mira las piedras de cualquier catedral gótica de esa época, y verás algo más que devoción. Verás ostentación. Los obispos vivían como príncipes. Algunos cardenales mantenían cortes que rivalizaban con las de los monarcas. El Papa Alejandro VI, de la infame familia Borgia, tuvo múltiples hijos, reconocidos, y organizaba banquetes que escandalizaban incluso a sus contemporáneos. Su sucesor, Julio II, prefería la armadura al hábito y dirigió personalmente ejércitos en batalla. León X, el papa que enfrentaría a Lutero, supuestamente dijo al ser elegido: «Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo». Y el pueblo observaba. Los campesinos que entregaban su diezmo, mientras sus hijos pasaban hambre. Los artesanos que veían las monedas de cobre desaparecer en los cofres de párrocos que vivían mejor que ellos. Los burgueses de las ciudades alemanas, que calculaban cuánta riqueza fluía hacia Roma sin retorno. En tabernas y mercados, en susurros que no se atrevían a alzarse demasiado, una pregunta comenzaba a formarse. ¿Es esto realmente lo que Cristo quería? Aquí está el dato que quizás te sorprenda más. En 1517, el año en que todo cambiaría, se estima que la Iglesia Católica recaudaba anualmente el equivalente a los impuestos, presupuestos combinados de los 5 reinos más ricos de Europa. Era, literalmente, la corporación más grande del mundo medieval. Pero todo coloso tiene sus grietas. Y en las sombras de las sacristías, en los rincones de los claustros, en las bibliotecas donde algunos monjes leían textos antiguos con ojos nuevos, algo estaba cambiando. La fe seguía intacta en millones de corazones, pero la confianza en quienes administraban esa fe, esa confianza comenzaba a resquebrajarse. Y precisamente de esas grietas, de ese resquebrajamiento silencioso, surgió una práctica que se convertiría en el símbolo de todo lo que estaba mal, una práctica que transformaría la salvación del alma en una simple transacción comercial. Hablemos ahora del negocio más escandaloso de la historia medieval: la venta del perdón de los pecados. Existía una frase que resonaba en las plazas de los pueblos alemanes a principios del siglo XVI. Una frase que se repetía como un estribillo comercial, como el eslogan de un vendedor ambulante: «Sobald der Gilden im Becken klingt, im Hui die Seel im Himmel springt». En castellano: tan pronto como la moneda en el cofre resuena, el alma del purgatorio al cielo vuela. Quien la pronunciaba no era un charlatán cualquiera. Era un fraile dominico llamado Johann Tetzel. Y lo que vendía no eran telas ni especias. Vendía algo mucho más valioso: el perdón de Dios. Para entender cómo la Iglesia llegó a vender la salvación como si fuera mercancía de feria, hay que comprender primero qué era una indulgencia y cómo una práctica que nació con intenciones piadosas terminó convirtiéndose en el mayor escándalo de la cristiandad medieval. La teología católica enseñaba, y enseña aún, que el pecado tiene consecuencias. Cuando un cristiano pecaba y se confesaba sinceramente, el sacerdote podía absolverlo, es decir, perdonar la culpa del pecado y evitar la condena eterna al infierno. Pero quedaba algo pendiente: la pena temporal. Según la doctrina, incluso los pecados perdonados dejaban una deuda que debía saldarse, ya fuera en esta vida mediante penitencias, o después de la muerte, en un lugar llamado purgatorio. El purgatorio. Imagina un espacio entre el cielo y el infierno. No era un lugar de condena eterna, pero sí de sufrimiento purificador. Las almas que morían en gracia de Dios, pero con penas temporales pendientes,
Debían pasar por ese fuego limpiador antes de ascender al paraíso. ¿Cuánto tiempo? Podían ser años, siglos, milenios. Nadie lo sabía con certeza. Aquí es donde entran las indulgencias. Originalmente, la Iglesia concedía indulgencias, reducciones del tiempo en el purgatorio, a cambio de actos de piedad genuinos, peregrinaciones, oraciones especiales, obras de caridad, participación en las cruzadas. Era un sistema de incentivos espirituales. Pero con el paso de los siglos, especialmente a partir del siglo XIII, algo cambió. Las indulgencias comenzaron a otorgarse a cambio de donaciones monetarias. Contribuir a la construcción de una catedral, financiar un hospital, aportar a una causa eclesiástica. Todo eso podía reducir tu tiempo en el purgatorio. Y entonces, lentamente, la práctica se corrompió. Para el siglo XV, las indulgencias se habían convertido en un negocio sistemático. Roma necesitaba dinero, siempre necesitaba dinero. Y las indulgencias eran una fuente de ingresos casi inagotable. Después de todo, ¿quién no pagaría por acortar el sufrimiento de su alma inmortal? ¿Quién no daría unas monedas para liberar a su madre muerta, a su padre difunto, de las llamas purificadoras? Llegamos así a 1517 y al personaje de Johann Tetzel. Este fraile dominico fue comisionado para vender indulgencias en los territorios alemanes con un propósito específico: recaudar fondos para la construcción de la nueva Basílica de San Pedro en Roma. Pero Tetzel no era un vendedor discreto. Era un showman, un maestro de la persuasión que montaba verdaderos espectáculos en cada pueblo que visitaba. Imagina la escena. Una plaza de mercado en una ciudad sajona. Es día de feria. El aire huele a pan recién horneado y a estiércol de caballo. De pronto, una procesión, cruces, estandartes, cantos. En el centro, un cofre de hierro con las llaves papales grabadas. Y delante del cofre, Tetzel, con su voz atronadora, prometiendo maravillas. No necesitas contrición del corazón, no necesitas confesión con el sacerdote. Solo paga, y tu alma, o la de tus seres queridos, quedará libre. Los precios estaban cuidadosamente calibrados según la clase social del comprador. Un rey o un obispo pagaba 25 florines de oro por los pecados más graves. Un comerciante próspero, 6 florines. Un artesano, 1. Incluso los más pobres podían participar. Medio florín bastaba para una indulgencia básica. Había tablas detalladas, tarifas específicas. El perdón de Dios con precio de mercado. ¿Y qué pecados cubrían estas indulgencias? Ahí es donde la cosa se vuelve verdaderamente perturbadora. Según algunos testimonios de la época, Tetzel proclamaba que sus indulgencias podían perdonar incluso el pecado de quien hubiera violentado a la Virgen María, si tal cosa fuera posible. No había límite, no había crimen demasiado horrible, solo había que pagar. Los números son escalofriantes. Solo en la campaña de Tetzel, entre 1516 y 1517, se estima que se recaudaron aproximadamente 500.000 de florines en territorio alemán. De esa cantidad, la mitad iba directamente a Roma para la basílica. La otra mitad tenía un destino más terrenal. El arzobispo Alberto de Maguncia, quien había autorizado la campaña en sus territorios, se quedaba con el 50% para pagar las deudas que había contraído con la banca Fugger de Augsburgo. Sí, habías escuchado bien, el arzobispo había pedido préstamos a banqueros para comprar su cargo eclesiástico, una práctica llamada simonía, técnicamente prohibida, y estaba usando la venta de indulgencias para saldar esa deuda. El dinero del perdón de los pobres pasaba de las plazas polvorientas de Sajonia a los cofres de los banqueros más ricos de Europa. Pero aquí viene lo que pocos saben. No todas las indulgencias iban a Roma ni a arzobispos corruptos. Algunos príncipes alemanes habían comenzado a emitir sus propias indulgencias falsas, compitiendo con las papales. Era un mercado negro del perdón, una economía paralela de la salvación. El caos era tal que los propios teólogos católicos, los más honestos, comenzaban a alarmarse. Y no eran solo los teólogos. En las tabernas, los campesinos hacían cuentas. Un florín de oro equivalía aproximadamente al salario de un mes de trabajo duro. Familias enteras se endeudaban para comprar indulgencias. Vendían animales, herramientas, hasta la ropa de sus hijos, convencidos de que estaban comprando la salvación. Y mientras tanto, en Roma,
Los cardenales organizaban banquetes y los artistas más famosos del Renacimiento recibían comisiones millonarias para decorar palacios. El malestar era palpable. Era como un rumor que crecía, como agua que se filtra por las grietas de un dique. En las universidades, algunos profesores susurraban críticas. En los púlpitos, algunos sacerdotes honestos intentaban explicar que aquello no era lo que Cristo había enseñado, pero nadie se atrevía a alzar la voz demasiado alto, hasta que un día de octubre de 1517, en una pequeña ciudad llamada Wittenberg, un monje agustino decidió que ya era suficiente. Tomó pluma y papel. Escribió 95 proposiciones, 95 tesis que cuestionaban la validez de las indulgencias. Y luego, según la tradición, aunque los historiadores debaten si realmente ocurrió así, caminó hasta la puerta de la iglesia del castillo y las clavó allí donde todos pudieran leerlas. No quería destruir la iglesia, solo quería corregirla. Pero lo que no sabía ese monje de 33 años, mientras el martillo golpeaba contra la madera de roble, era que cada golpe resonaría durante siglos, que esos clavos abrirían una grieta que ningún papa, ningún concilio, ningún ejército podría volver a cerrar. Su nombre era Martín Lutero, y esta es su historia. El 31 de octubre de 1517 no parecía un día que fuera a cambiar la historia. Era víspera de Todos los Santos, una fecha en la que las puertas de las iglesias alemanas solían convertirse en tablones de anuncios donde los académicos colgaban tesis para debatir. Una costumbre universitaria casi rutinaria. Pero aquella mañana, un hombre de complexión robusta y mirada intensa caminaba hacia la Schlosskirche de Wittenberg con un documento en la mano. No era un revolucionario, no era un rebelde. Era un monje atormentado por una pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Realmente se puede comprar el perdón de Dios? Para entender quién era Martín Lutero, antes de convertirse en el hombre que partió la cristiandad en dos, hay que retroceder unos años y conocer al joven aterrorizado que entró en un monasterio no por vocación serena, sino por puro pánico. Lutero nació en 1483 en Eisleben, en el seno de una familia de mineros que había logrado cierta prosperidad. Su padre, Hans, tenía planes ambiciosos para él. Quería que estudiara Derecho y se convirtiera en un hombre respetable, quizás un funcionario o un abogado. Martín era brillante, inquieto, con una mente que devoraba libros. Todo parecía encaminado hacia una carrera prometedora. Pero en el verano de 1505, algo ocurrió que lo cambió todo. Lutero tenía 21 años y regresaba a la Universidad de Erfurt después de visitar a su familia. Lo sorprendió una tormenta terrible. Los relámpagos caían tan cerca que podía sentir el aire crepitar. En medio del terror, convencido de que iba a morir, gritó una promesa al cielo. «Santa Ana, ayúdame, me haré monje». Sobrevivió, y 2 semanas después, para horror de su padre, cumplió su promesa. Abandonó sus estudios de Derecho, regaló sus posesiones y entró en el monasterio agustino de Erfurt, uno de los más estrictos de Alemania. Lo que siguió fueron años de tormento interior. Lutero no era un monje tibio. Era obsesivo, escrupuloso hasta el extremo. Se confesaba durante horas, a veces 6 horas seguidas, enumerando hasta los pecados más mínimos. Ayunaba tanto que enfermaba, dormía sin mantas en pleno invierno. Y nada de eso le daba paz. Seguía sintiéndose condenado, indigno, aplastado bajo el peso de un Dios que le parecía un juez implacable. Su superior, Johann von Staupitz, preocupado por la salud mental del joven monje, lo envió a estudiar teología y luego a enseñar en la recién fundada Universidad de Wittenberg. Quizás pensó que el estudio de las Escrituras calmaría su angustia, y en cierto modo así fue, pero no de la manera que nadie esperaba. Mientras preparaba sus clases sobre los Salmos y las cartas de San Pablo, Lutero tuvo lo que él llamaría su experiencia de la torre, porque supuestamente ocurrió en la torre del monasterio. Leyendo la epístola a los romanos, tropezó con una frase que conocía de memoria, pero que de pronto cobró un significado completamente nuevo. El justo vivirá por la fe, no por las obras, no por las penitencias, no por los ayunos, ni las flagelaciones, ni las peregrinaciones, ni las indulgencias, solo por la fe. Fue como si una puerta se abriera de golpe. Lutero describió años después esa revelación como un renacer.
Sentí que había nacido de nuevo y que había entrado al paraíso por puertas abiertas de par en par. Dios no era un juez que exigía imposibles. Era un padre que ofrecía la salvación gratuitamente a quien tuviera fe genuina. Con esta convicción ardiendo en su interior, Lutero comenzó a ver las indulgencias bajo una luz completamente diferente. Si la salvación dependía de la fe y de la gracia divina, ¿qué sentido tenía comprar perdones? ¿No era un insulto a Dios pensar que su misericordia tenía precio de mercado? ¿No era una estafa cruel cobrar a los pobres por algo que Cristo había regalado gratuitamente en la cruz? Y entonces llegó Tetzel con su circo ambulante de indulgencias a las puertas mismas de Sajonia. Lutero escuchaba los testimonios de sus feligreses que cruzaban la frontera para comprar sus certificados de perdón. Los veía regresar convencidos de que ya no necesitaban confesarse, de que sus pecados estaban pagados. Y algo se quebró dentro de él. El 31 de octubre de 1517, Lutero redactó 95 tesis en latín, el idioma académico de la época, invitando a un debate sobre la validez y los abusos de las indulgencias. No eran proclamas incendiarias, eran, en su forma, proposiciones escolásticas, escritas en el tono medido de un profesor universitario que quiere discutir un tema teológico. Pero el contenido era dinamita. La tesis número 27 decía: «Predican doctrina humana quienes dicen que tan pronto como la moneda suena en la caja, el alma sale volando del purgatorio». La número 36. «Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plena de pena y culpa, incluso sin cartas de indulgencia». La número 86, quizás la más peligrosa. ¿Por qué el Papa, cuya riqueza hoy es mayor que la de los más ricos, no construye la Basílica de San Pedro con su propio dinero, en lugar de con el dinero de los pobres fieles? Lutero envió copias de sus tesis al arzobispo Alberto de Maguncia, el mismo que se beneficiaba del negocio de Tetzel, y según algunas fuentes, las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Esta última parte es debatida por los historiadores. Algunos creen que fue un mito posterior. Otros argumentan que era una práctica común para anunciar debates académicos. Lo que es indiscutible es que las tesis existieron y que comenzaron a circular. Y aquí ocurrió algo que Lutero no previó y que cambió todo: la imprenta. La invención de Gutenberg, que tenía apenas 60 años de existencia, transformó un documento académico local en un fenómeno continental. Las tesis fueron traducidas al alemán, copiadas, reimpresas. En 2 semanas estaban en toda Alemania. En un mes habían cruzado los Alpes. Los impresores descubrieron que los textos de Lutero se vendían como pan caliente. Había demanda. El pueblo quería leer lo que ese monje atrevido estaba diciendo. En 1518 se calcula que se imprimieron más de 300.000 copias de las obras de Lutero. Para 1519, la cifra superaba el millón. Nunca en la historia un mensaje había viajado tan rápido y tan lejos. El martillo de Lutero no solo había golpeado una puerta de madera, había golpeado las puertas de Europa entera. Roma, al principio, no se lo tomó en serio. León X, según cuentan, comentó despectivamente: «Un monje borracho escribió esas tesis. Cuando se le pase la borrachera, pensará diferente». Pero el monje no estaba borracho y no iba a cambiar de opinión. Lo que comenzó como una disputa sobre indulgencias estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Porque cuando Roma finalmente decidió responder, cuando exigió a Lutero que se retractara, el monje de Wittenberg hizo algo impensable. Dijo que no. Y al decir que no, rompió el hilo invisible que había mantenido unida a la cristiandad occidental durante más de 1000 años. Lo que vino después fue un terremoto. Hay momentos en la historia donde una sola palabra cambia todo. Un sí que inicia una guerra. Un no que funda una nación. En abril de 521, en la ciudad imperial de Worms, un monje flaco y demacrado por semanas de tensión se encontró frente al emperador más poderoso del mundo, rodeado de príncipes, obispos y legados papales. Le exigieron que se retractara de sus escritos. Le advirtieron que la hoguera aguardaba a los herejes. Y Martín Lutero, con voz que según los testigos temblaba pero no vacilaba, pronunció las palabras que partirían Europa en dos: «Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude».
Para llegar a ese momento dramático en Worms, hay que seguir los 3 años de escalada que transformaron una disputa teológica en una guerra abierta entre un fraile y el papado. Después de que las 95 tesis se volvieran virales, usemos esa palabra moderna porque describe perfectamente lo que ocurrió, Roma tardó en reaccionar. León X tenía otras preocupaciones: las guerras italianas, las intrigas políticas, el mecenazgo artístico que lo apasionaba. Un Tari, monje alemán que cuestionaba las indulgencias, parecía un asunto menor, un problema que se resolvería solo. Pero Lutero no se quedó callado, al contrario. Entre 1518 y 1520, publicó una serie de escritos cada vez más radicales. Ya no solo criticaba las indulgencias, ahora cuestionaba la autoridad del Papa para interpretar las Escrituras. Argumentaba que cualquier cristiano, con una Biblia en la mano, podía entender la palabra de Dios sin intermediarios. Negaba la validez de varios sacramentos y proclamaba 3 principios que dinamitaban los cimientos de la Iglesia medieval: sola fide, solo la fe salva; sola Escritura, solo la Escritura es autoridad; y sola gratia, solo la gracia divina, no las obras humanas, justifica al pecador. En junio de 1520, Roma finalmente contraatacó. La bula papal Ex Surge Domine condenaba 41 proposiciones de Lutero como heréticas y le daba 60 días para retractarse. Si no lo hacía, sería excomulgado. La respuesta de Lutero fue teatral y devastadora. El 10 de diciembre de 1520, frente a las puertas de Wittenberg, reunió a estudiantes y ciudadanos, encendió una hoguera y arrojó a las llamas la bula papal junto con libros de derecho canónico. Era un acto de rebelión absoluta. Quemar un documento del Papa equivalía a escupir sobre la autoridad que había gobernado la cristiandad durante siglos. La excomunión llegó en enero de 1521. Pero esto creó un problema político. Un excomulgado debía ser entregado a Roma para ser juzgado y, casi con certeza, ejecutado. Pero Lutero era súbdito del elector Federico de Sajonia, uno de los 7 príncipes que elegían al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Federico, aunque católico devoto, sentía orgullo por su Universidad de Wittenberg y por el monje que la había hecho famosa. Además, veía con buenos ojos cualquier cosa que limitara el flujo de Endosdeutsch, dinero alemán, hacia Roma. No iba a entregar a Lutero sin más. El nuevo emperador, Carlos V, un joven de apenas 21 años que gobernaba territorios desde España hasta los Países Bajos, se encontró atrapado entre la presión del Papa y la realidad política alemana. Necesitaba el apoyo de los príncipes alemanes. No podía simplemente ignorar sus deseos. Así que convocó una dieta imperial en la ciudad de Worms para que Lutero se presentara y respondiera por sus escritos. Lutero recibió un salvoconducto imperial que garantizaba su seguridad de ida y vuelta. Pero nadie olvidaba lo que había ocurrido un siglo antes con Jan Hus, el reformador bohemio que también había recibido un salvoconducto para presentarse ante el Concilio de Constanza y había terminado ardiendo en la hoguera. Los amigos de Lutero le rogaron que no fuera. Él respondió: «Iré a Worms, aunque haya tantos demonios como tejas en los tejados». El viaje de Wittenberg a Worms se convirtió en 1912 una procesión triunfal. En cada ciudad, multitudes salían a recibir al monje. Los impresores trabajaban día y noche produciendo sus panfletos. Para cuando llegó a Worms, Lutero era el hombre más famoso de Alemania. El 17 de abril de 1521, Lutero entró en la sala donde se celebraba la dieta. Ante él, sentado en un trono elevado, Carlos V, emperador del Sacro Imperio, rey de España, señor de medio mundo conocido. A su alrededor, 6 electores imperiales, decenas de príncipes, obispos, nuncios papales, consejeros, y en una mesa, apilados, todos los libros que Lutero había publicado. Un oficial le preguntó directamente: ¿reconocía esos libros como suyos? ¿Estaba dispuesto a retractarse de lo que había escrito en ellos? Lutero pidió tiempo para pensar. Le concedieron un día. La noche del 17 al 18 de abril debe haber sido la más larga de su vida. Sabía que si se retractaba, traicionaría todo lo que creía verdadero. Sabía que si no lo hacía, probablemente moriría.
Años después, contaría que pasó esas horas en oración agónica, sudando, temblando, suplicando a Dios que le diera fuerzas. Al día siguiente, de nuevo ante la asamblea, Lutero habló. Reconoció los libros como suyos. Explicó que algunos contenían enseñanzas devotas que nadie podía condenar. Otros atacaban la tiranía del papado. Y otros respondían a sus adversarios. Se le interrumpió. No se le pedían explicaciones. Se le pedía una respuesta simple. Se retractaba sí o no. Y entonces pronunció las palabras que la historia ha recordado. A menos que me convenzan mediante testimonios de la Escritura o por razones evidentes, pues no confío en el Papa ni en los concilios solos, ya que es sabido que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos. Me estoy sujeto a los textos bíblicos que he citado. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, pues no es seguro, ni honesto actuar contra la propia conciencia. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. El emperador, que apenas hablaba alemán y había seguido el discurso a través de traductores, dictó su respuesta al día siguiente. Un solo fraile que va contra toda la cristiandad de 1000 años debe estar equivocado. Declaró a Lutero hereje y proscrito. Cualquiera podía matarlo sin consecuencias legales. Sus libros debían ser quemados. Pero el salvoconducto seguía vigente. Lutero partió de Worms con vida. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Mientras cruzaba el bosque de Turingia, un grupo de jinetes armados lo emboscó, lo arrancó de su carruaje y se lo llevó a galope. Sus acompañantes regresaron a Wittenberg seguros de que Lutero había sido asesinado. No lo había sido. Todo era un montaje. Federico de Sajonia había organizado el secuestro para proteger a su monje problemático. Lutero fue llevado al castillo de Wartburg, donde viviría escondido durante casi un año, dejándose crecer la barba, haciéndose llamar Caballero Jorge, y dedicándose a una tarea que cambiaría la cultura alemana para siempre: traducir el Nuevo Testamento al alemán. En 11 semanas, trabajando febrilmente, Lutero completó una traducción que no solo era teológicamente revolucionaria. Ahora cualquier alemán podía leer la Biblia sin depender de sacerdotes que interpretaran el latín, sino también literariamente magistral. Su Biblia alemana creó prácticamente el idioma alemán moderno, unificando dialectos dispersos en una lengua común. Se imprimieron 5000 copias en septiembre de 1522. Se agotaron en semanas. Para 1534, cuando completó también el Antiguo Testamento, se habían vendido más de 200.000 Biblias luteranas. Mientras Lutero escribía en su refugio, afuera el mundo ardía. Su mensaje se había escapado de su control. Príncipes, ciudades, campesinos, todos lo interpretaban a su manera. Algunos veían en sus palabras una licencia para rebelarse contra cualquier autoridad. Otros veían una oportunidad para confiscar tierras de la Iglesia. La reforma que Lutero había iniciado como un debate teológico se estaba transformando en una revolución social y política. Y esa revolución estaba a punto de extenderse como un incendio por toda Europa. Porque lo que había comenzado en una pequeña ciudad sajona ya no pertenecía a un solo hombre, pertenecía a la historia. Imagina un mapa de Europa en 1525. Ahora imagina que alguien derrama tinta roja sobre él, y esa tinta comienza a extenderse, serpenteando por ríos, atravesando montañas, infiltrándose en ciudades y aldeas. Eso fue la Reforma Protestante, una mancha que crecía sin que nadie pudiera contenerla. En apenas 8 años desde las tesis de Wittenberg, el mensaje de Lutero había cruzado fronteras, idiomas, clases sociales, y lo más inquietante para Roma no se detenía. La velocidad con la que se expandió la Reforma es uno de los fenómenos más extraordinarios de la historia europea. Para entenderla, hay que mirar más allá de la teología y adentrarse en la política, la economía y la tecnología de la época. La imprenta fue, sin duda, el gran acelerador. Entre 1517 y 1530, se imprimieron más de 6 millones de panfletos reformistas solo en territorio alemán. 6 millones. En una época en que la población del Sacro Imperio rondaba los 16 millones de habitantes, eso significa que había casi un panfleto por cada 3 personas. Incluso quienes no sabían leer podían escuchar los textos leídos en voz alta en tabernas, mercados, plazas. Las imágenes,
grabados satíricos que ridiculizaban al Papa como el anticristo o mostraban al clero como cerdos voraces. Comunicaban el mensaje a los analfabetos. Pero la imprenta solo explica el cómo, no el por qué. ¿Por qué tantos europeos estaban dispuestos a escuchar un mensaje que desafiaba a la institución más poderosa de su mundo? La respuesta tiene múltiples capas. Estaba el resentimiento económico. Las tierras de la Iglesia no pagaban impuestos, el diezmo era una carga pesada, y el dinero fluía constantemente hacia Roma. Estaba el nacionalismo emergente. En Alemania se hablaba del yugo romano como si fuera una ocupación extranjera. Estaba la corrupción visible del clero, curas que vivían con concubinas, obispos que jamás visitaban sus diócesis, párrocos ignorantes que apenas sabían leer el latín de la misa. Y estaba algo más profundo, un hambre espiritual genuina. Los fieles querían una fe más auténtica, más cercana, más comprensible. Querían escuchar la palabra de Dios en su propio idioma. Querían participar en los servicios, no solo observarlos desde lejos mientras un sacerdote murmuraba fórmulas incomprensibles. Los príncipes alemanes vieron en la Reforma una oportunidad dorada. Adoptar el luteranismo significaba romper con Roma, sí, pero también significaba confiscar las enormes propiedades de la Iglesia dentro de sus territorios. Monasterios, conventos, tierras eclesiásticas. Todo pasaba a manos del príncipe. Además, el príncipe se convertía en cabeza de la Iglesia local, unificando el poder político y religioso. No es casualidad que los primeros territorios en adoptar oficialmente la Reforma fueran gobernados por príncipes ambiciosos que tenían mucho que ganar. Para 1530, más de la mitad de las ciudades imperiales alemanas se habían declarado protestantes. Territorios enteros, Sajonia, Hesse, Brandeburgo, Prusia, habían abandonado la obediencia a Roma. La fragmentación religiosa de Alemania, que duraría siglos, había comenzado. Pero la Reforma no se quedó en Alemania. Cruzó fronteras con una velocidad que alarmó a Roma. En Suiza, un sacerdote llamado Ulrico Zwinglio comenzó su propia reforma en Zúrich en 1519, apenas 2 años después de las tesis de Lutero. Zwinglio era más radical en algunos aspectos. Rechazaba no solo las indulgencias y el papado, sino también las imágenes religiosas, los órganos en las iglesias, cualquier cosa que no estuviera explícitamente autorizada por la Biblia. Sus seguidores recorrían las iglesias de Zúrich destruyendo estatuas, borrando frescos, convirtiendo altares ornamentados en mesas simples. En Estrasburgo, en Nuremberg, en las ciudades de la costa báltica, la reforma tomaba formas diferentes según quién la lideraba y qué intereses estaban en juego. Era un movimiento extraordinariamente descentralizado. No había un papa protestante, no había una autoridad central que dictara doctrina. Cada ciudad, cada príncipe, cada comunidad interpretaba la reforma a su manera. Y esto llevó a tensiones incluso dentro del campo reformado. Lutero y Zwinglio se encontraron en 1529 en el coloquio de Marburgo para intentar unificar sus movimientos. Estuvieron de acuerdo en 14 de 15 puntos doctrinales. Pero el 15º, la naturaleza de la presencia de Cristo en la comunión, los dividió irremediablemente. Lutero creía que Cristo estaba físicamente presente en el pan y el vino. Zwinglio creía que era una presencia meramente simbólica. Ninguno cedió. Se separaron enemistados. La reforma, que había roto con Roma, ya estaba rompiéndose consigo misma. Pero quizás el episodio más turbulento de estos primeros años fue uno que el propio Lutero contempló con horror: la Guerra de los Campesinos de 1524 a 1525. Los campesinos alemanes, inspirados por el mensaje de libertad cristiana que predicaba Lutero, lo aplicaron a su situación terrenal. Si todos los cristianos eran iguales ante Dios, ¿por qué debían seguir siendo siervos de sus señores? Si la Biblia era la única autoridad, ¿dónde decía que los nobles tenían derecho a explotar a los pobres? Redactaron los 12 artículos, un manifiesto que exigía el fin de la servidumbre, la reducción de impuestos, el derecho a cazar y pescar en tierras comunales. Lo que comenzó como peticiones se convirtió en revuelta. Los campesinos, armados con hoces, horcas y el fervor de quien cree luchar por la justicia divina, atacaron castillos, saquearon monasterios, ejecutaron a nobles y clérigos. La violencia se extendió por Suabia, Franconia,
Turingia. Decenas de miles se unieron a la rebelión. Lutero, aterrorizado de que su reforma espiritual se convirtiera en anarquía sangrienta, escribió un panfleto brutal contra las hordas criminales y asesinas de los campesinos. Instó a los príncipes a aplastar la rebelión sin piedad. Que todo el que pueda golpee, mate, apuñale en secreto o abiertamente. Tiempos extraños son estos cuando un príncipe puede ganar el cielo derramando sangre. Los príncipes no necesitaban que los animaran. En la batalla de Mindovecin-Frankenhausen, en mayo de 1525, los ejércitos profesionales masacraron a los campesinos mal armados. Se estima que entre 70.000 y 100.000 campesinos murieron en la represión. Thomas Müntzer, el predicador radical que había liderado a muchos rebeldes con promesas milenaristas, fue capturado, torturado y ejecutado. La guerra de los campesinos dejó cicatrices profundas. Los campesinos se sintieron traicionados por Lutero. Lutero se volvió más conservador, más dependiente de los príncipes para proteger su reforma. Y quedó claro que el protestantismo no sería una fuerza de transformación social radical, sino una aliada del orden establecido, siempre que ese orden fuera protestante. Mientras Europa central ardía, el fuego de la Reforma estaba a punto de prender en otros lugares, en Francia, en los Países Bajos, en Escocia, en Inglaterra, y de esas llamas surgirían nuevas formas de protestantismo, algunas más radicales que el propio Lutero, formas que fragmentarían la cristiandad occidental en un mosaico de iglesias rivales, cada una convencida de poseer la verdad, cada una dispuesta a condenar a las demás. Si hubieras sido un viajero cruzando Europa en 1560, habrías necesitado un mapa no solo de fronteras políticas, sino de fronteras religiosas. En Wittenberg, luteranismo. En Ginebra, calvinismo. En Londres, anglicanismo. En Münster, los ecos de una secta radical aplastada años antes. Y en los rincones más ocultos, grupos sin nombre que esperaban el fin del mundo o practicaban un cristianismo que no se parecía a nada conocido. La Reforma había prometido volver a la pureza del Evangelio. Lo que produjo fue una explosión de interpretaciones rivales, cada una convencida de ser la verdadera heredera de Cristo. El calvinismo merece atención especial, porque se convertiría en la segunda gran corriente del protestantismo, rival del luteranismo y en muchos sentidos más influyente a largo plazo. Juan Calvino nació en Francia en 1509, una generación después de Lutero. Era un hombre de temperamento muy diferente, frío, metódico, lógico, donde Lutero era apasionado y temperamental. Había estudiado Derecho y Humanidades antes de convertirse a la Reforma, y eso se notaba en su manera de pensar y escribir. En 1536, Calvino publicó La institución de la religión cristiana, una exposición sistemática de la teología protestante que se convertiría en el texto fundamental del calvinismo. Ese mismo año, casi por accidente, terminó en Ginebra, una ciudad suiza que acababa de expulsar a su obispo y se debatía entre el caos y la reforma. Calvino convirtió a Ginebra en lo más parecido a una teocracia que Europa había visto. El consistorio, un tribunal religioso compuesto por pastores y laicos, vigilaba la conducta moral de los ciudadanos. Se prohibieron los bailes, el teatro, las canciones profanas. Se castigaban la blasfemia, el adulterio, la embriaguez. Se esperaba que los ciudadanos asistieran a sermones que podían durar horas. La vida entera estaba regulada por la religión. Pero lo que hizo al calvinismo verdaderamente distintivo fue su doctrina de la predestinación. Calvino enseñaba que Dios, desde antes de la creación del mundo, había decidido quiénes se salvarían y quiénes se condenarían. Nada que hicieras podía cambiar tu destino. Las buenas obras no te salvaban si no eras elegido. Las malas obras no te condenaban si lo eras. Todo estaba predeterminado. Esta doctrina, que parece diseñada para producir fatalismo, tuvo un efecto paradójico. Los calvinistas se convirtieron en los protestantes más disciplinados, más trabajadores, más austeros. ¿Por qué? Porque aunque no podías saber con certeza si estabas predestinado a la salvación, podías buscar señales de tu elección. El éxito en los negocios, la prosperidad económica, una vida ordenada y productiva. Todo esto podía interpretarse como evidencia de que Dios te favorecía. El sociólogo Max Weber, siglos después,
argumentaría que esta mentalidad fue una de las fuerzas que impulsó el desarrollo del capitalismo moderno. Ginebra se convirtió en la Roma protestante, un centro de formación que enviaba misioneros a toda Europa. Pastores entrenados por Calvino regresaban a Francia, a los Países Bajos, a Escocia, a Hungría, llevando consigo la disciplina y el fervor de la ciudad suiza. El calvinismo se extendió como un ejército bien organizado, mucho más sistemático que el luteranismo, que dependía demasiado de la voluntad de los príncipes locales. En Francia, los calvinistas fueron llamados hugonotes. Para 1560, constituían quizás el 10% de la población francesa, pero un porcentaje mucho mayor entre la nobleza y la burguesía. Su presencia desataría décadas de guerras civiles devastadoras. En los Países Bajos, el calvinismo se fusionó con el nacionalismo antiespañol. La rebelión contra Felipe II de España fue tanto religiosa como política. Los mendigos del mar, corsarios calvinistas, atacaban barcos españoles mientras cantaban salmos. En Escocia, un discípulo de Calvino llamado John Knox, un hombre del que se decía que su oración hacía temblar más a la Reina María que 10.000 soldados, lideró una reforma feroz que derribó la Iglesia católica escocesa en apenas unos años. Pero ninguna reforma fue tan peculiar como la inglesa. Enrique VIII de Inglaterra no rompió con Roma por razones teológicas. Su motivo fue mucho más terrenal. Quería divorciarse de Catalina de Aragón, que no le había dado un heredero varón, y casarse con Ana Bolena. El Papa se negó a anular el matrimonio, en parte por presión del emperador Carlos V, que era sobrino de Catalina. Enrique, frustrado, decidió resolver el problema a su manera. Se declaró a sí mismo cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. El Acta de 1919, supremacía de 1534, creó una Iglesia nacional independiente de Roma. Pero durante el reinado de Enrique, esta Iglesia anglicana fue apenas católica sin papa. Enrique siguió creyendo en la misa, en la transubstanciación, en casi todos los dogmas católicos. Solo había cambiado quién estaba al mando. Fue bajo sus sucesores, Eduardo VI, María I, Isabel I, cuando la Iglesia de Inglaterra encontró su identidad definitiva, una mezcla única de elementos católicos y protestantes, con liturgia solemne pero teología reformada, con obispos pero sin papa, con tradición pero sin sumisión a Roma, una vía media, que intentaba satisfacer a todos y que, inevitablemente, no satisfacía completamente a nadie. Y luego estaban los radicales. Los anabaptistas, que rechazaban el bautismo infantil y creían que solo los adultos podían elegir conscientemente la fe. Los menonitas, pacifistas que se negaban a portar armas o jurar lealtad a ningún Estado. Los espiritualistas, que creían que la verdadera religión era interior y que todas las iglesias externas, católicas o protestantes, eran corrupciones. Algunos grupos esperaban el inminente fin del mundo, otros practicaban la comunidad de bienes. Unos pocos, en los márgenes más extremos, predicaban la poligamia o el rechazo de toda autoridad civil. En 1534, un grupo de anabaptistas tomó el control de la ciudad alemana de Münster, expulsó a católicos y luteranos y estableció una Nueva Jerusalén, donde abolieron la propiedad privada e instituyeron la poligamia obligatoria. El reino de Münster duró 16 meses antes de ser aplastado por un ejército conjunto católico-protestante. Sus líderes fueron ejecutados y sus cuerpos exhibidos en jaulas colgadas de la torre de una iglesia, jaulas que, por cierto, siguen allí hasta hoy vacías, como advertencia que ha perdurado casi 500 años. Después de Münster, tanto católicos como protestantes persiguieron a los anabaptistas con igual ferocidad. Se convirtieron en los parias de la Reforma, rechazados por todos. Miles fueron ejecutados. Los supervivientes huyeron a los márgenes de Europa y eventualmente a América, donde sus descendientes, los Amish y los menonitas, preservan hasta hoy formas de vida que recuerdan al siglo XVI. El cristianismo occidental, que había sido uno durante 1000 años, ahora era muchos. Y Roma, contemplando este panorama de fragmentación, comprendió que tenía que actuar, no solo para detener la hemorragia de fieles, sino para reformarse a sí misma. La contrarreforma estaba a punto de comenzar. Durante demasiado tiempo, Roma había subestimado la amenaza. Había tratado a Lutero como un problema local, a Calvino como un agitador extranjero, a Enrique VIII
como un rey caprichoso que eventualmente volvería al redil. Pero, para 1540, la realidad era innegable. La Iglesia católica había perdido el norte de Europa. Escandinavia, gran parte de Alemania, Suiza, Inglaterra, Escocia. Territorios enteros donde la misa ya no se celebraba, donde las imágenes habían sido destruidas, donde el Papa era llamado el Anticristo desde los púlpitos. Roma necesitaba responder. Y cuando finalmente lo hizo, su respuesta fue formidable. La Contrarreforma, o Reforma Católica, como prefieren llamarla algunos historiadores para enfatizar que no fue solo una reacción, sino también un impulso de renovación interna, se articuló en 3 grandes frentes: el doctrinal, el disciplinario y el militante. El frente doctrinal tuvo su expresión máxima en el Concilio de Trento, convocado por el Papa Paulo III en 1545. Fue un concilio largo y turbulento, con interrupciones por guerras y epidemias, que se extendió durante 18 años y 3 pontificados diferentes, antes de concluir en 1563. Trento no cedió un milímetro a los protestantes. Reafirmó todos los dogmas que Lutero había atacado. La salvación no era solo por la fe, sino por la fe y las obras. La Biblia no era la única fuente de autoridad. La tradición de la Iglesia tenía igual peso. Los 7 sacramentos, no los 2 que reconocían los protestantes, eran válidos y necesarios. La transubstanciación, la creencia de que el pan y el vino se convertían literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, era verdad incuestionable. El purgatorio existía. Las indulgencias eran legítimas, aunque se condenaron los abusos en su venta. El culto a los santos y a la Virgen María era correcto y meritorio. Pero Trento también reformó. Conscientes de que la corrupción del clero había alimentado la reforma, los padres conciliares establecieron normas estrictas. Se crearon seminarios para formar sacerdotes educados y moralmente íntegros. Antes de Trento, muchos curas apenas tenían formación. Se prohibió la acumulación de beneficios eclesiásticos. Se ordenó a los obispos residir en sus diócesis y visitarlas regularmente. Se exigió a los párrocos predicar en lengua vernácula, para que el pueblo entendiera. El Catecismo Romano, publicado después de Trento, ofreció por primera vez una exposición clara y sistemática de la doctrina católica que cualquier sacerdote podía usar para instruir a sus feligreses. La Iglesia católica, que había sido criticada por su oscuridad y confusión doctrinal, ahora tenía un mensaje claro y unificado. El frente disciplinario fue igualmente vigoroso. La Inquisición, que existía desde el siglo XIII, fue reorganizada y fortalecida. La Inquisición romana, establecida en 1542, se convirtió en un instrumento centralizado para detectar y eliminar la herejía. En España, la Inquisición española, bajo control de la corona, persiguió a judeoconversos, moriscos, protestantes y cualquiera sospechoso de desviación doctrinal. El índice de 1900 libros prohibidos, publicado por primera vez en 1559, listaba todas las obras que los católicos tenían prohibido leer. Incluía, por supuesto, los escritos de Lutero, Calvino y todos los reformadores, pero también obras de Erasmo, Maquiavelo, Boccaccio. Incluso traducciones de la Biblia a lenguas vernáculas que no estuvieran aprobadas por la Iglesia. El control de la información se convirtió en una prioridad. Pero quizás el arma más efectiva de la Contrarreforma no fue la represión, sino la persuasión. Y aquí entra en escena una de las organizaciones más extraordinarias de la historia, la Compañía de Jesús. Ignacio de Loyola, un noble vasco que había sido soldado antes de una herida de guerra y una conversión mística, fundó la Orden de los Jesuitas en 1540. Los jesuitas eran diferentes a cualquier orden religiosa anterior. No vivían en monasterios aislados, sino en el mundo. No usaban hábitos distintivos. Estaban entrenados para adaptarse a cualquier ambiente, cualquier cultura, cualquier desafío. Su formación era la más rigurosa de la Iglesia. Años de estudios filosóficos y teológicos, dominio de idiomas, los célebres ejercicios espirituales de Ignacio que moldeaban una disciplina mental de hierro. Y tenían un cuarto voto, además de los tradicionales de pobreza, castidad y obediencia. Obediencia especial al Papa. Disposición para ir a cualquier lugar del mundo que el pontífice ordenara. Los jesuitas se convirtieron en los maestros de Europa católica.
Fundaron colegios y universidades de excelencia que educaron a la élite. Se infiltraron en las cortes como confesores de reyes y príncipes, susurrando consejos en oídos poderosos. Fueron misioneros en Asia, África, América, llevando el catolicismo a rincones del mundo que ningún europeo había pisado. En 1580 había 5.000 jesuitas. En 1640, más de 15.000. Sus colegios educaban a cientos de miles de estudiantes. Fueron llamados la infantería del Papa, y la metáfora militar era apropiada. Estaban en una guerra por las almas, y la libraban con inteligencia, disciplina y determinación implacable. La Contrarreforma transformó también el arte y la arquitectura. Si los protestantes vaciaban las iglesias de imágenes, los católicos las llenaron con esplendor renovado. El barroco nació en parte como propaganda de la fe. Iglesias que abrumaban los sentidos con oro, mármol, frescos que representaban el cielo abriéndose sobre los fieles. La música sacra alcanzó nuevas cumbres de complejidad y belleza. Todo estaba diseñado para provocar una experiencia emocional que ratificara la verdad del catolicismo. Roma fue reconstruida como escaparate de este nuevo catolicismo triunfante. La Basílica de San Pedro, finalmente completada, se alzó como el templo más grande de la cristiandad. La Plaza de San Pedro, con sus columnatas que parecen brazos abiertos, proclamaba que la Iglesia acogía al mundo. Bernini, Borromini, Caravaggio, los grandes artistas del barroco, fueron soldados en esta guerra cultural. Para mediados del siglo XVII, la Contrarreforma había logrado estabilizar las fronteras religiosas de Europa. El catolicismo no recuperó los territorios perdidos en el norte, pero consolidó su dominio en el sur. Italia, España, Portugal, Austria, Polonia, el sur de Alemania, Irlanda, gran parte de Francia. Había perdido la mitad de Europa, pero la mitad que conservó era fervientemente católica, quizás más católica que nunca. Pero esta estabilización no llegó pacíficamente. Entre la Reforma y la Contrarreforma, Europa se desangró en una serie de conflictos que dejaron cicatrices que tardarían siglos en sanar. Guerras de religión que fueron también guerras civiles, guerras de conquista, guerras de supervivencia. Un continente dividido por la fe es un continente preparado para la violencia. Hay una pintura del artista francés François Dubois que muestra una escena nocturna en París. Cuerpos desnudos amontonados en las calles, hombres armados arrastrando cadáveres hacia el río, una mujer arrojada desde una ventana, un niño degollado junto a su madre. No es una fantasía macabra, es la representación de la masacre de San Bartolomé, la noche del 24 de agosto de 1572, cuando católicos franceses asesinaron a miles de hugonotes en París y otras ciudades. Las estimaciones varían entre 5.000 y 30.000 muertos. El Papa Gregorio XIII ordenó un Te Deum de celebración y acuñó una medalla conmemorativa. La era de las guerras de religión había alcanzado su momento más oscuro. Las guerras de religión del siglo XVI y XVII no fueron simplemente conflictos teológicos. Fueron guerras totales donde la fe se entrelazaba con la política, la economía, las rivalidades dinásticas y los resentimientos acumulados durante generaciones. La religión proporcionaba el lenguaje, la justificación, el fervor. Pero las causas eran siempre más complejas. Francia fue el primer gran escenario de esta tragedia. Entre 1562 y 1598, el reino más poblado y rico de Europa se desgarró en 8 guerras civiles consecutivas. Católicos contra hugonotes, pero también la Casa de Guisa contra la Casa de Borbón. La corona intentando mantener el equilibrio mientras facciones rivales la manipulaban. La masacre de San Bartolomé no fue un estallido espontáneo de violencia popular. Fue organizada desde arriba, probablemente con la complicidad de la reina madre Catalina de Médicis, que veía en los líderes hugonotes una amenaza para la corona. El almirante Gaspar de Coligny, héroe protestante, fue asesinado en su cama. Su cuerpo fue arrojado por la ventana, decapitado por la turba, castrado, arrastrado por las calles y finalmente colgado en la horca de Montfaucon. La noticia de la masacre, se extendió por Europa como un terremoto. En Roma, celebración. En las cortes protestantes, horror e indignación. Isabel I de Inglaterra vistió de luto para recibir al embajador francés. En los Países Bajos,
La masacre fortaleció la determinación de los rebeldes calvinistas. En Alemania, los príncipes luteranos se armaron. La cristiandad estaba definitivamente partida en dos campos irreconciliables. Las guerras francesas terminaron de la manera más irónica posible. Enrique de Navarra, líder hugonote, era el heredero legítimo al trono tras extinguirse la línea de los Valois. Pero París, ferozmente católica, se negaba a aceptar un rey protestante. Enrique sitió la ciudad. Los parisinos, hambrientos, comían ratas y cuero hervido, pero no se rendían. Finalmente, Enrique tomó una decisión pragmática. Se convirtió al catolicismo. París bien vale una misa, supuestamente dijo. En 1598, ya como Enrique IV, firmó el Edicto de Nantes, que garantizaba libertad de culto a los hugonotes en ciertas ciudades y regiones. No era tolerancia plena, pero era algo. Mientras Francia se desangraba, los Países Bajos libraban su propia guerra de independencia contra España. Felipe II, el rey más poderoso del mundo, había heredado de su padre Carlos V los territorios de Flandes, Brabante, Holanda, Zelanda, las provincias más ricas y urbanizadas de Europa, pero también las más infectadas de protestantismo, según la visión de Felipe. La represión fue brutal. El duque de Alba, enviado como gobernador en 1567, estableció el tristemente célebre Tribunal de los Tumultos, que los neerlandeses rebautizaron como el Tribunal de Sangre. Se ejecutaron más de 1000 personas en los primeros años. Ciudades enteras fueron saqueadas. En 1576, el saqueo español de Amberes, conocido como la Furia Española, dejó 7000 muertos y destruyó la que había sido la Mindale de Hacienda Setenitas, ciudad más próspera del norte de Europa. La guerra se prolongó durante 80 años. 80 años. Generaciones enteras nacieron, vivieron y murieron sin conocer la paz. Las provincias del norte, mayoritariamente calvinistas, se independizaron como las Provincias Unidas de los Países Bajos, lo que hoy es Holanda. Las del sur, reconquistadas para el catolicismo, permanecieron bajo dominio español, la actual Bélgica. La frontera religiosa se convirtió en frontera política. En el Sacro Imperio, la Paz de Augsburgo, de 1555, había establecido el principio de cuius regio, eius religio. El gobernante de cada territorio decidía la religión de sus súbditos, católico o luterano, nada más. Los calvinistas no estaban incluidos. Los territorios eclesiásticos debían permanecer católicos. Este arreglo mantuvo una paz frágil durante 60 años, pero las tensiones se acumulaban. Los calvinistas ganaban terreno. Algunos príncipes obispos se convertían al protestantismo y pretendían quedarse con sus territorios. La Liga Católica y la Unión Protestante se armaban mutuamente. La chispa llegó en 1618, en Praga. Los representantes del emperador Habsburgo fueron arrojados por una ventana del castillo. Sobrevivieron cayendo sobre un montón de estiércol, según la leyenda. Esta defenestración de Praga inició lo que se convertiría en el conflicto más devastador que Europa había conocido hasta entonces, la Guerra de los 30 años. Lo que comenzó como una rebelión protestante en Bohemia se transformó rápidamente en una guerra continental. Dinamarca intervino en apoyo de los protestantes. Luego Suecia, bajo su brillante rey Gustavo Adolfo, el León del Norte. Francia, aunque católica, entró del lado protestante para debilitar a los Habsburgo, sus rivales dinásticos. España apoyó al emperador. Los ejércitos cruzaban y recruzaban Alemania, viviendo del saqueo, dejando pueblos vacíos y campos arrasados. Las cifras son difíciles de creer. Se estima que la población del Sacro Imperio disminuyó entre un 25 y un 40% durante la guerra. En algunas regiones, como Württemberg o Pomerania, las pérdidas superaron el 50%. No solo por las batallas, sino por el hambre, las epidemias que seguían a los ejércitos, la destrucción sistemática de la agricultura. Aldeas que aparecen en registros de 1600 simplemente desaparecieron, borradas del mapa como si nunca hubieran existido. El grabador, Jacques Caillot, inmortalizó los horrores en su serie Las miserias de la guerra. Soldados ahorcados en árboles como frutos macabros, campesinos torturados para revelar dónde escondían sus magros ahorros, ciudades en llamas.
Era el Apocalipsis hecho realidad. La Paz de Westfalia, firmada en 1648, puso fin a la guerra y redefinió Europa. El calvinismo fue finalmente reconocido junto al luteranismo y el catolicismo. El principio de cuius regio, eius religio se mantuvo, pero con más protecciones para las minorías religiosas. Las Provincias Unidas y la Confederación Suiza fueron reconocidas como independientes. El poder del emperador sobre los príncipes alemanes quedó reducido a casi nada. Pero lo más importante de Westfalia fue lo que no se dijo explícitamente. Europa había renunciado a la unidad religiosa. Ningún bando había ganado. Ninguno había logrado imponer su fe al otro. La idea de una cristiandad unificada bajo una sola iglesia, el sueño medieval, estaba muerta. En su lugar nacía un sistema de estados soberanos, cada uno con derecho a determinar su propia religión, coexistiendo en un equilibrio de poder. Las guerras de religión dejaron una lección grabada a sangre en la memoria europea. El fanatismo conduce a la destrucción. Esta lección tardaría generaciones en ser plenamente asimilada, pero las semillas de la tolerancia, de la separación entre Iglesia y Estado, de la idea de que la conciencia individual debe ser respetada. Esas semillas se plantaron en el campo de batalla humeante de la Guerra de los 30 años. Y mientras Europa aprendía, a un costo terrible, los límites del poder religioso, algo más estaba cambiando. La autoridad que el Papa había ejercido durante 1000 años sobre reyes y emperadores se estaba evaporando. Un nuevo tipo de poder estaba emergiendo. El poder de los estados nacionales, soberanos en sus territorios, sin deberle obediencia a ninguna autoridad supranacional. El ocaso del poder absoluto de la Iglesia había comenzado. En el año 1200, el Papa Inocencio III podía deponer emperadores, excomulgar reyes, convocar cruzadas. Los monarcas de Europa temblaban ante su palabra. 4 siglos después, en 1600, el Papa seguía siendo una figura respetada, pero su poder real se había reducido a los estados pontificios, un territorio modesto en el centro de Italia. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo pasó el papado de ser el árbitro supremo de la cristiandad a ser un actor más en el tablero europeo y no de los más poderosos? La respuesta está en todo lo que hemos contado hasta ahora. La Reforma no solo dividió la fe, destruyó la idea misma de una autoridad religiosa universal. Para comprender la magnitud de esta transformación, hay que recordar lo que significaba el papado en su apogeo medieval. El Papa no era simplemente un líder espiritual, era el vicario de Cristo en la tierra, el heredero de San Pedro, el guardián de las llaves del cielo. Su autoridad, según la doctrina medieval, superaba a la de cualquier monarca terrenal. Un rey gobernaba cuerpos, el Papa gobernaba almas. Y el alma era infinitamente más valiosa que el cuerpo. Esta supremacía se había expresado en episodios dramáticos. En 1077, el emperador Enrique IV del Sacro Imperio había tenido que cruzar los Alpes en pleno invierno y esperar descalzo en la nieve durante 3 días frente al castillo de Canosa, suplicando el perdón del Papa Gregorio VII. En 1215, el Papa Inocencio III presidió el Cuarto Concilio de Letrán, que legisló sobre materias tan diversas como el matrimonio, los judíos, las cruzadas y los impuestos. Ningún rey habría osado tanto. Pero ya antes de Lutero, este poder estaba erosionándose. Los reyes de Francia habían humillado al papado en el siglo XIV, trasladando la sede papal a Aviñón y convirtiéndola en instrumento de la política francesa durante casi 70 años. El gran cisma de Occidente, con 2 y hasta 3 papas simultáneos reclamando legitimidad, había dañado irreparablemente el prestigio de la institución. Los conciliaristas habían argumentado que un concilio ecuménico tenía autoridad superior al Papa, cuestionando el absolutismo papal. La Reforma fue el golpe definitivo. De un día para otro, millones de cristianos simplemente dejaron de reconocer la autoridad del Papa. Lo llamaban el Anticristo, la bestia del Apocalipsis, la ramera de Babilonia. Quemaban sus efigies. Maldecían su nombre desde los púlpitos. Y no eran herejes marginales. Eran reinos enteros, príncipes poderosos, ciudades prósperas. Pero quizás, más significativo que el rechazo protestante, fue el cambio en las relaciones entre el papado y los estados católicos
que permanecieron fieles a Roma. Los reyes de España, de Francia, de Austria, siguieron siendo católicos, pero no siguieron siendo obedientes. Cada vez más trataban a la Iglesia dentro de sus fronteras como una institución nacional, sujeta a la autoridad real. Nombraban obispos, controlaban las finanzas eclesiásticas, limitaban las apelaciones a Roma. El galicanismo en Francia, el regalismo en España. Estos términos designaban la misma realidad, la subordinación práctica de la Iglesia al Estado. Felipe II de España, el campeón del catolicismo, el martillo de herejes, trató al Papa con una condescendencia que habría sido impensable 2 siglos antes. Cuando sus intereses políticos chocaban con los deseos de Roma, Felipe hacía lo que quería y dejaba que el Papa protestara. La Inquisición española respondía al rey, no al pontífice. Los jesuitas fueron expulsados de España en el siglo XVIII por orden real, sin que Roma pudiera hacer nada. En Francia, Luis XIV, el Rey Sol, el monarca más poderoso de Europa, chocó repetidamente con el papado. La Declaración del Clero Galicano de 1682 proclamó que el rey no estaba sujeto al papa en asuntos temporales, que los concilios eran superiores al papa, que las costumbres de la Iglesia francesa limitaban la autoridad papal. Era una declaración de independencia religiosa dentro del catolicismo. El patrón se repitió por toda Europa católica. El emperador José II de Austria cerró cientos de monasterios, reformó la liturgia, limitó las procesiones y peregrinaciones, todo sin consultar a Roma. Cuando el Papa protestó, José respondió que él era el soberano en sus territorios y que la religión debía servir al Estado, no al revés. Hasta en Italia, el patio trasero del papado, los príncipes ilustrados del siglo XVIII recortaban privilegios eclesiásticos, expulsaban jesuitas, nacionalizaban propiedades de la Iglesia. ¿Qué había cambiado? Fundamentalmente, la idea de soberanía. Los teóricos políticos del siglo XVII, Bodino, Hobbes, Grocio, desarrollaron el concepto de soberanía estatal absoluta. El Estado era la autoridad suprema dentro de sus fronteras. No había poder superior, ni papa, ni emperador, ni concilio. Esta idea, nacida en parte para justificar la tolerancia religiosa después de las guerras de religión, minaba los fundamentos mismos de la pretensión papal a una autoridad universal. La Paz de Westfalia consagró este principio en el derecho internacional. Cada Estado era soberano. Las cuestiones religiosas eran asuntos internos. El Papa no fue ni siquiera consultado en las negociaciones de Westfalia. Cuando protestó contra los términos del tratado, su protesta fue ignorada. El golpe final vendría con la Revolución Francesa. En 1790, la Asamblea Nacional aprobó la Constitución Civil del Clero, que convertía a los sacerdotes en funcionarios del Estado, elegidos por el pueblo. El Papa condenó la Constitución. La mitad del clero francés se negó a jurarla. Francia se dividió entre católicos, constitucionales y refractarios. La persecución que siguió fue feroz. Miles de sacerdotes exiliados, cientos ejecutados, iglesias convertidas en templos de la razón. En 1798, tropas francesas ocuparon Roma. El Papa Pío VI, de 81 años, fue arrestado y llevado prisionero a Francia, donde murió al año siguiente. Parecía el fin del papado. Un diplomático francés comentó: «Han elegido a un nuevo papa, pero será el último». Se equivocaba, por supuesto. El papado sobreviviría a Napoleón como había sobrevivido a tantas crisis anteriores. Pero el papado que emergió del siglo XIX era algo completamente diferente del que había dominado el medioevo. Ya no era un poder político de primer orden, era una autoridad espiritual, respetada por millones de fieles, pero sin ejércitos, sin territorios significativos, sin capacidad para doblar la voluntad de los estados. La Reforma había iniciado este proceso. Las guerras de religión lo habían acelerado. La Ilustración y las revoluciones lo habían completado. El sueño medieval de una cristiandad unida bajo el cayado del Papa se había desvanecido para siempre. Y en su lugar había surgido algo nuevo, un mundo de estados nacionales soberanos, de iglesias nacionales o pluralismo religioso, de separación creciente entre lo espiritual y lo temporal. Un mundo que, para bien o para mal, es el que heredamos hoy. Un mundo que nació de aquella grieta que se
Abrió en 1517, cuando un monje clavó sus tesis en una puerta de Wittenberg. Cuando la tormenta amainó, cuando el humo de las hogueras se disipó y los campos de batalla se cubrieron de hierba nueva, Europa miró a su alrededor y descubrió que había cambiado. No solo el mapa religioso, con su mosaico de confesiones, no solo el mapa político, con sus estados soberanos celosos de su independencia. Había cambiado algo más profundo: la manera en que los europeos pensaban sobre sí mismos, sobre Dios, sobre el poder, sobre la verdad. De las cenizas de la cristiandad medieval estaba surgiendo el mundo moderno. Es tentador ver la Reforma solo como un acontecimiento religioso, pero sus consecuencias se extendieron mucho más allá de las iglesias y los claustros. Pensemos, primero, en la alfabetización. Lutero había insistido en que cada cristiano debía poder leer la Biblia por sí mismo. Esta idea revolucionaria impulsó una explosión educativa sin precedentes. Los territorios protestantes establecieron escuelas parroquiales donde niños y niñas, sí, también las niñas, aprendían a leer y escribir. Para 1600, las tasas de alfabetización en regiones protestantes como Holanda, Escocia o Prusia superaban ampliamente a las de regiones católicas comparables. Esta alfabetización no se quedó en la lectura de la Biblia. Una vez que la gente sabía leer, leía de todo: periódicos, panfletos políticos, literatura, ciencia. La cultura escrita se democratizó, y con ella la capacidad de pensar críticamente, de cuestionar, de formar opiniones propias. Pensemos en la ética del trabajo. Max Weber, el gran sociólogo alemán, argumentó en 1905 que existía una conexión entre el protestantismo, especialmente el calvinismo, y el desarrollo del capitalismo moderno. Los calvinistas, buscando señales de su predestinación, trabajaban con diligencia incansable y reinvertían sus ganancias en lugar de gastarlas en lujos. Esta ética protestante habría creado las condiciones culturales para el despegue económico del norte de Europa. La tesis de Weber ha sido debatida durante más de un siglo. Hay argumentos en contra, matices que introducir. Pero algo es innegable: las regiones que adoptaron el protestantismo, los Países Bajos, Inglaterra, Alemania del Norte, Escandinavia, experimentaron un desarrollo económico notable en los siglos siguientes a la Reforma. ¿Coincidencia o causalidad? El patrón está ahí. Pensemos en la ciencia. La revolución científica del siglo XVII ocurrió principalmente en Europa protestante. Copérnico era católico polaco, es cierto, pero Kepler era luterano. Newton era anglicano, con inclinaciones heréticas. Los Países Bajos, refugio de tolerancia religiosa, atrajeron a pensadores de toda Europa. La Royal Society de Londres, fundada en 1660, incluía a muchos puritanos entre sus miembros fundadores. ¿Por qué esta concentración? Quizás porque el protestantismo, al rechazar la autoridad de la tradición eclesiástica, había abierto espacio para cuestionar otras tradiciones. Si podías leer la Biblia por ti mismo y llegar a conclusiones diferentes a las del Papa, ¿por qué no podías observar la naturaleza por ti mismo y llegar a conclusiones diferentes a las de Aristóteles? El hábito de la independencia intelectual, una vez adquirido, se extendía a todos los campos. Pensemos en la política. La Reforma desafió la idea de una autoridad incuestionable. Si el Papa podía estar equivocado, ¿no podían estarlo también los reyes? Los monarcómanos calvinistas del siglo XVI desarrollaron teorías sobre el derecho de resistencia contra tiranos. Los puritanos ingleses ejecutaron a Carlos I en 1649. Los colonos de Nueva Inglaterra, herederos de la tradición puritana, se rebelaron contra Jorge III en 1776. La idea de que el poder debe ser limitado, de que los gobernantes responden ante Dios y ante el pueblo, de que existen derechos que ninguna autoridad puede violar. Estas ideas tienen raíces complejas, pero la Reforma contribuyó a fertilizar el terreno donde crecieron. Pensemos, finalmente, en la libertad de conciencia. Puede parecer paradójico, dado que tanto católicos como protestantes persiguieron a quienes pensaban diferente, pero de la experiencia de persecución surgió, gradualmente, la convicción de que la fe no puede ser impuesta. Los anabaptistas, perseguidos por todos, fueron pioneros de la tolerancia religiosa. Roger Williams, fundador de Rhode Island, estableció la primera colonia con separación plena entre Iglesia y Estado. John Locke,
en su Carta sobre la Tolerancia, argumentó que el gobierno no tenía jurisdicción sobre las almas. Estas ideas tardaron siglos en madurar. La tolerancia plena, la libertad religiosa como derecho fundamental, no se consagró hasta las revoluciones del siglo XVIII. Pero la semilla se plantó en el suelo removido de la Reforma. La Europa que emergió de la fractura religiosa era una Europa plural, diversa, conflictiva, pero también dinámica, innovadora, inquieta. Era una Europa donde ninguna autoridad podía reclamar el monopolio de la verdad, donde las ideas competían en un mercado abierto, donde el individuo comenzaba a verse como sujeto de derechos y no solo como súbdito de deberes. Para bien o para mal, esta Europa conquistaría el mundo en los siglos siguientes. Llevaría su tecnología, su economía, su ciencia, pero también sus divisiones religiosas, a todos los rincones del planeta. El cristianismo que hoy se practica en África, en Asia, en América Latina, lleva las marcas de aquella fractura del siglo XVI, católico aquí, protestante allá, 1000 denominaciones que compiten y a veces cooperan. Y en el corazón de todo esto, una pregunta que Lutero formuló y que sigue resonando. ¿Dónde reside la autoridad? ¿En las instituciones o en la conciencia? ¿En la tradición o en la razón? ¿En el colectivo o en el individuo? No hay respuestas fáciles, nunca las hubo. Pero el hecho de que podamos formular estas preguntas, de que vivamos en sociedades donde la libertad de conciencia es un valor, imperfectamente realizado, siempre amenazado, pero reconocido como ideal, se lo debemos en parte a aquel monje atormentado que un día de octubre se atrevió a preguntar en voz alta lo que muchos solo susurraban. Hemos recorrido juntos un siglo de transformaciones. Hemos caminado por los pasillos del Vaticano cuando el Papa se creía dueño de la cristiandad. Hemos escuchado las monedas caer en los cofres de Tetzel. Hemos sentido los martillazos de Lutero resonar en la puerta de Wittenberg. Hemos visto arder ciudades y firmarse tratados. Hemos presenciado el nacimiento de nuevas iglesias y la muerte de viejas certezas. Y ahora, al final de este viaje, ¿qué nos queda? Quizás, todo asombro. Asombro ante la capacidad humana de transformar el mundo con ideas. Un monje con una pluma y una convicción cambió más cosas que todos los ejércitos de su tiempo. Las palabras, cuando tocan las fibras profundas de lo que la gente siente y anhela, tienen un poder que ninguna fuerza material puede igualar. Quizás también humildad. Humildad ante la complejidad de la historia. Nada fue simple en la Reforma. Hubo santos y villanos en todos los bandos. Hubo idealismo genuino y cinismo calculador. Hubo búsqueda sincera de Dios y manipulación descarada de la fe. Los seres humanos, incluso cuando creen actuar en nombre de lo más elevado, siguen siendo humanos, contradictorios, falibles, capaces de lo mejor y de lo peor. Quizás, sobre todo, reflexión, porque los ecos de aquella ruptura siguen resonando. Cada vez que debatimos sobre la relación entre religión y Estado, estamos continuando una conversación que comenzó en el siglo XVI. Cada vez que afirmamos el derecho a la libertad de conciencia, estamos recogiendo una antorcha encendida en las hogueras de aquella época. Cada vez que nos preguntamos dónde reside la autoridad legítima, estamos haciendo la misma pregunta que Lutero hizo ante el emperador en Worms. Los hombres y mujeres de aquella era fueron, a su manera, héroes. No porque fueran perfectos, no lo eran, sino porque enfrentaron preguntas terribles con los recursos que tenían. Vivieron tiempos de incertidumbre radical, cuando las verdades que habían sostenido a generaciones se desmoronaban, y siguieron adelante, construyeron, destruyeron, reconstruyeron. Nos legaron un mundo diferente al que heredaron. Nosotros también vivimos tiempos de transformación. También enfrentamos certezas que se tambalean, instituciones que pierden credibilidad, tecnologías que cambian la manera en que pensamos y nos relacionamos. Quizás la historia de la Reforma nos recuerde que las crisis pueden ser también oportunidades, que de la fractura puede nacer algo nuevo, que el coraje de una sola persona, en el momento justo, puede cambiar el curso de la historia. Mientras tanto, en Wittenberg, la puerta de la Schlosskirche sigue en pie. Ya no es la puerta original, esa se quemó en un incendio, pero en su reemplazo de bronce están grabadas las 95 tesis, en latín, como hace más de 500 años. Turistas de todo el mundo la visitan, se toman fotografías, tocan las letras con los dedos, y si escuchas con atención,
Si cierras los ojos y dejas que la imaginación te transporte, quizás puedas oír todavía el eco de aquellos martillazos, el sonido de un mundo que se rompe, el sonido de un mundo que nace. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha transportado a otra época y te ha dejado con preguntas que seguirán dando vueltas en tu mente, te invito a compartir esa experiencia. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y déjame un comentario contándome qué parte de esta historia te impactó más. ¿Fue la audacia de Lutero? ¿La brutalidad de las guerras de religión? ¿La lenta transformación de Europa? Tus reflexiones enriquecen este espacio. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, que la curiosidad te acompañe.